A ver, ¿cuál sería un buen intro para este video? ¿Qué tal? No, eso hicieron que me demonetizaran la otra vez. ¿Qué tal? No. Ah, este. Sí, este va a ser. Power Rangers. Operation Mamá. Son 5 maneras de alcanzar el cielo. ¿Qué tal, gente bonita de Crossover TV? Desde que Power Rangers Battle for the Grid se lanzó a la venta, muchas actualizaciones y contenido ha llegado. Es por eso que en este video hablaremos de cómo ha evolucionado este juego desde la última vez que le hicimos un video en su versión 1.2.0, el cual puedes ver si das clic a la pestaña de arriba a la derecha, o alguno de nuestros más recientes videos al terminar este. Sin más que decir, comencemos. Power Rangers es una franquicia que no necesita explicación. Lo que diremos en este video son varios cambios que hemos tenido a nivel de gameplay, personajes, modos de juego, así como su escena en línea. Cuando salió a la venta este juego, además de elegir 3 personajes, podíamos elegir un Sword que servía como una especie de asistente que solo salía cuando tenías un personaje. Actualmente nuestro Sword tiene una barra que nos muestra cuando puedes salir en base al daño que has recibido. Con 2 barras podías convocar al campo de batalla, pero debido a las constantes inconformidades de los usuarios más casuales, se implementó una mecánica de contraataque. Aprieta ambos botones resistentes a la vez para lanzar un contraataque. De los 3 que teníamos, 2 swords han sido incluidos. Estos son el SPD Sword de Power Rangers SPD y el Samurai Sword de Power Rangers Samurai. Otras de las mejoras en el gameplay que, aunque parezca algo insignificante, es un sonido que anuncia cuando harás un super. En esta pantalla se congelará por un frame. De igual manera, un esferito de luz aparecerá para que el jugador contrario sepa si puede defenderse o no. Tenemos nuevos escenarios como son el planeta Tierra en la era cenozoica de la película de 2017, base Delta de Power Rangers SPD, planeta Tierra Torre, así como el centro de poder y trono de dragón en versión del modo historia. La pantalla de selección de personajes también ha sido mejorada por completo, pasando de un fondo de pantalla de Windows a un fondo con el centro de poder de la serie clásica, lo cual también mostrará una imagen del Megazord que elegiste en vez de solo poner un icono. Ya que hablamos de los personajes, es de mi agrado informar que el reparto ha aumentado de un pequeño grupo de 11 a 23 personajes elegibles. Entre ellos tenemos villanos clásicos como el malvado Lord Zed, o el personaje que los escritores pueden meter en cualquier línea temporal, Scorpina, de Mighty Morphin Power Rangers. Con un enorme alcance gracias a su báculo y tener la ventaja de convocar a sus patrulleros, este villano te humillará con su especial que te hará caer sin siquiera tocarte. Scorpion es una peleadora más cercana que nunca te dejará en paz con su espada aguijón y magia venenosa que te acabará con el único especial que tiene 3 variaciones. Dependiendo de qué tanto tiempo dejes apretado el botón de super, su asistencia es de las más útiles del juego. Otro villano a temer es el fuerte Dai-Shi, la principal amenaza de los Power Rangers Furia Animal, que con sus habilidades en artes marciales y facilidad de pegarse y atacar en la pared, lo cual te ayudará bastante contra los Zoner que se la vivan lanzando proyectiles. Entre los héroes legendarios tenemos a Anubis Doggy Kruger, comandante de los Power Rangers Super Patrulla Delta. Este tiene una dinámica de postura, por lo que será un personaje con una curva de aprendizaje ligeramente más complicada, ya que al apretar el botón de habilidad debes elegir el tipo de ataque para generar bien tu cadena de combo. No te intimides, que si aprendes a usar a este personaje podrás generar combos monstruosos, pero nunca descubrir cómo es que le cabe su cabeza de furro al casco. Otra leyenda de la franquicia es el Quantum Ranger que, como dato curioso, su actor Dan Southworth le dio voz y motion capture a Virgil, personaje de la saga Devil May Cry, uno de los personajes más poderosos de Ultimate Marvel vs. Capcom 3. RJ, el mentor de Power Rangers Furia Animal y experto en parecerse drogado, abre el tercer pase de temporada. Usa sus habilidades de Muay Thai para atacar directamente. Una vez que te toque será difícil soltarse ya que es de los personajes más fáciles de aprender. Otro dato curioso es que su actor, David Delatour, interpretó a Virgil en el reboot de Devil May Cry, así que este juego no tiene uno, sino 2 Virgils que te harán sentir motivado en cada pelea. La última Ranger es Lauren Shiva, la primera Red Ranger que no es malvada o viene de los cómics. Su alcance con la espada y uso de proyectiles de fuego te servirán muy bien para tener una asistente sólida o para abrir la defensa de tu rival. Ah sí, su especial parece el de Virgil, este juego sí que ama a este personaje. Por último tenemos un par de invitados especiales. Estos son Ryu y Chun-Li, que consiguieron sus propias monedas de poder y forma Ranger. Como homenaje a sus raíces, estos se manejan como en sus juegos de origen, pero con una velocidad mucho mayor, haciendo los bestias de los combos.
Si eres un amante de probar nuevas cadenas de combos, seguro ya los conseguiste desde el día 1. Ya si ninguno te llamó la atención, no te desanimes, el equipo de desarrollo confirmó que aún seguirán apoyando el juego con más personajes en el futuro. Por el momento tengo una lista con algunos personajes pensados. Si te interesa conocerla en un futuro, no dudes en suscribirte en el canal y tocar la campanita de notificaciones para estar enterado. My lord, they've wounded you. The candle, it's stripped down. My powers, I can feel them fading. Como comentamos en el video anterior, te habíamos dicho que el modo historia aún estaba incompleto. Es de mi agrado informarte que este modo historia al fin ha terminado en una buena nota. Sin embargo, una nueva historia se está desarrollando en el modo arcade. Este inicia con los personajes del pase 3 que son RJ, Lauren y Scorpina. Esta historia aún continúa con Ryu y Chun-Li, por lo que podemos decir que está incompleta hasta ahora. El desarrollo del modo arcade con estos 5 personajes será distinto a los demás, ya que cada nivel mostrará unos cuantos diálogos y tus batallas tendrán una formación predeterminada. Con los demás personajes solo avanzarás 7 niveles con el mismo equipo. La batalla semifinal es contra Goldar y la final es contra Dragon. No es lo más interesante, pero en esos tiempos había un modo historia que se ocupaba de esas cosas. Uno de los mayores atractivos del juego, además del gameplay, es el online. Entre otras de las mejoras está la llegada de salas personalizadas, de las cuales podrás hacer tus propias peleas contra amigos o hacer tus torneos. Si sientes miedo de pelear, puedes primero ver las peleas para ver qué tan fuertes serán tus rivales. Es muy rápido encontrar partida, ya que el juego contiene tanto crossplay como cross progress. Con el crossplay podrás jugar con todas las consolas actuales que son Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC e incluso Stadia. Así es, podrás jugar con las 5 personas que tienen Stadia para que no se sientan solitas. El cross progress únicamente pasará tu avance en línea. Tus compras dependen de tu consola, no te confíes como un servidor que quería ahorrar en Steam porque Switch era más caro. Ahora me faltan cositas en ambas versiones. En las opciones podrás unir tu cuenta Enway con tu perfil para facilitar el cross progression. Depende de qué personaje sueles usar más veces, desbloqueas estandartes. Y para aquellos que saben lo que usarán, puedes guardar tus equipos en opciones, así cuando juegues online no pierdas el tiempo y vayas por tu equipo de confianza. You're done. You can't escape. ¿Qué te han parecido estos cambios? A mi parecer este juego ha dado un giro de 180 grados y es sin duda uno de mis juegos de pelea modernos favoritos. Por el precio de $50 podrás tener todo el contenido que ofrece, desde el juego base, todos los pases de temporadas, así como skins exclusivas. Dale una oportunidad, que la pelea está a la vuelta de la esquina, y si deseas ver más contenido de este juego puedes seguirme en Twitch para ver mis streams. También te dejo estos videos donde podrás ver cómo empezó Battle for the Grid, o este otro que te podría interesar. Yo soy CH y aquí me despido, pero no lo olvides, sigue jugando.